Muy buenas noches, que nuestro Señor Jesucristo continúe haciendo esa obra en cada uno de ustedes, recordando las palabras de nuestro Salvador, recordando que Él prometió edificar su iglesia. También la palabra nos enseña que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Sean todos muy bienvenidos y nuevamente nos reunimos alrededor de la mesa. El pan que descendió del cielo, nuestro Señor Jesucristo, el pan de vida y también el alimento, la palabra de Dios. Mis amados, hoy con mucha alegría, ¿no? Sí, porque estamos terminando este libro de Nehemías y también con tristeza porque Nehemías nos tenía o nos tiene allí entusiasmados, nos tiene motivados, es un gran ejemplo, es un gran testimonio y hasta aquí entonces hemos aprendido grandes lecciones de este personaje de la palabra de Dios. Hemos avanzado ya, hoy terminamos, llegamos al capítulo 13, pero es algo para motivarles, ¿no? Es para que tengan allí ese sazón, ese gustito y puedan regresar y continuamente entonces seguir aprendiendo de este maravilloso libro y de este personaje tan inspirador. Pero ahora entonces vamos a concentrar nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros corazones en este capítulo 13, ¿no? Y aprender de la misma manera grandes lecciones, recordar unas que ya hemos aprendido, que ya se nos ha enseñado en este libro en el transcurso de los capítulos. Así que dejamos este tiempo en las manos del Señor, pidiendo sabiduría y bendición de lo alto. Señor, gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí, Señor, nos has enseñado tu maravilloso, glorioso Espíritu Santo, a estas grandes verdades de tu palabra. Señor, que se queden en nuestros corazones y que nos ayudes a ponerla en práctica, que siempre recordemos tu consejo, Señor, con todo el deseo de vivirlo, de practicarlo, Señor, para que en todo tú seas honrado. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, entonces estamos en este maravilloso libro y en este último capítulo. Y vemos en este último capítulo una enseñanza fundamental en nuestro peregrinaje, en nuestro andar, en nuestro caminar. Que debemos estar siempre vigilantes, debemos de vigilar nuestro andar, nuestro caminar. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es al descuido, nuestra tendencia es al abandono, siempre entonces después de grandes avivamientos, después de grandes lecciones, después de grandes momentos en que hemos sido inspirados, entonces viene un tiempo de decadencia, viene un tiempo donde todo parece que lo normalizamos y comenzamos entonces a caminar en nuestra vida espiritual casi que por inercia, casi que colocando nuestra vida espiritual en piloto automático y allí entonces entramos en un terreno peligroso, ¿no? Porque esa es nuestra naturaleza de manera particular se inclina entonces por descuidar, ¿sí? De abandonar. El hecho de mantenerse siempre atento, vigilante, es algo ya sobrenatural, ¿no? Pero en nuestra naturaleza, naturalmente, entonces, nosotros tendemos a inclinarnos por el descuido. Y aquí vemos entonces en este capítulo 13 que la casa del Señor nuevamente estaba abandonada. Vemos el verso 11, dice: entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿No? El autor, después de esa gran celebración, ese gran mover, ese gran
entusiasmo, ¿no? Viaja de nuevo a Babilonia, a Susa, rinde cuentas al rey y al cabo de aproximadamente por lo menos un año, ¿no? Él recibe noticias nuevamente de las cosas que están aconteciendo al poco tiempo de él haber regresado a Babilonia, y se dispone entonces, le pide permiso nuevamente al rey para regresar y terminar entonces, volver a poner las cosas en orden, ¿no? Poner las cosas nuevamente en su lugar. Y ahí entonces él regresa y se da cuenta, ¿no? Da una vista panorámica de la situación. Y básicamente lo que sucede es que el pueblo de Dios había vuelto a cometer entonces las mismas situaciones, había vuelto a cometer los mismos descuidos, habían vuelto a cometer los mismos pecados por los cuales habían llegado a ser deportados a Babilonia. Entonces allí, mis amados, vemos una enseñanza fundamental, esencial en este personaje, que lo hemos visto desde su primer viaje, cuando recibe las noticias. Lo vimos en el capítulo 1, cuando su hermano le lleva entonces esas noticias desastrosas del abandono, de la destrucción que hay en Jerusalén, y él se conmovió, él sintió ese dolor, ¿no?, en su corazón. Ahora recibe nuevamente y ve el panorama y ve lo que está aconteciendo, porque el pueblo ha vuelto a hacer otra vez lo mismo que le motivó y le llevó a viajar en el primer viaje a reformar, a restaurar. Ahora regresa y ve que la situación ha vuelto otra vez a complicarse, ha vuelto otra vez la misma situación de abandono, de descuido, de deshonra entre el pueblo de Dios con las cosas y la obra del Señor. Pero lo que vemos es que Nehemías tiene esa misma pasión, ¿no? El verso 8 dice: y me dolió en gran manera, ¿no? Él no ha cambiado, él siente la misma actitud, el mismo dolor de la primera vez, lo siente ahora, porque es una persona que no depende de las circunstancias. Ha habido un gran avivamiento, pero él no depende de esos tiempos, ¿no?, para dar un reflejo de emociones transitorias, de una alegría transitoria. Es una persona de convicciones y se mueve entonces por el conocimiento que tiene de Dios, y como vemos entonces a lo largo de este libro y especialmente en este capítulo, él siempre depende de la oración, ¿no? Así que vemos la misma pasión, ¿no?, que tenía cuando estaba en Babilonia, la misma pasión que tiene cuando está ahora en Jerusalén, la misma actitud, tiene la misma pasión ahora que ya está más avanzado en edad que la que tenía cuando estaba más joven, ¿no? Él no cambia, él tiene entonces sus convicciones bien definidas. Él no depende entonces de las emociones transitorias y pasajeras y de las circunstancias. Y lo vemos entonces que le dolió en gran manera, le dolió la situación que el pueblo ahora estaba teniendo con relación al Señor, ¿no? Así que vemos que qué es lo que estaba sucediendo aquí, qué es lo que estaba aconteciendo, porque ahora viene con este ímpetu, ¿no? Ya viene no solamente con las mismas la misma actitud, con la misma pasión, pero viene ahora ya no como un torbellino en los primeros capítulos, ahora viene como un huracán a poner orden, ¿no? Y ya no vemos que no hace reuniones conciliatorias, ahora va directo, ¿no?, al punto, porque ya les enseñó, ya les mostró el camino, y ahora lo que viene es entonces
a corregir nuevamente esta situación tan triste, lamentable, ¿no? Pero nos sucede lo mismo a nosotros, nos sucede lo mismo. Lastimosamente nos incluimos allí, pasamos tiempos de avivamiento, tiempos de gozo, tiempos de entusiasmo, escuchamos una prédica, estudiamos un pasaje y somos motivados y parece que queremos salir a llevarnos al mundo, y basta con que pasen unos días o unas pocas semanas y luego otra vez volvemos al mismo estado, ¿no? de estupor, de somnolencia, de parálisis, ¿no? De apatía, y nos sucede. Por eso es que necesitamos constantemente volver a la palabra de Dios, necesitamos congregarnos. Cada vez que nos congregamos, entonces el Señor sigue haciendo su obra. Necesitamos entonces siempre estar allí en las reuniones de oración, en los discipulados, porque tenemos que estar batallando con en lo que en nuestra naturaleza tiene como tendencia el descuido, el abandono, para que en lo sobrenatural el Señor continúe motivándonos, moviéndonos, llenándonos, guiándonos, para seguir allí, ¿no? En la buena batalla de la fe. Es una batalla constante, es una batalla permanente. Pero ¿cuál era ahora en su regreso de este corto viaje que ha hecho? Regresa y entonces él dice que en aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo y todo. Entonces siempre se basa en la palabra de Dios, siempre en los principios de la palabra de Dios. Nosotros no podemos dejar a discreción las decisiones, el orden de Dios, movido por lo que quizás nosotros entendemos o pensamos o sentimos. No, tenemos que acudir a la palabra de Dios y depender de la guía de la palabra de Dios. Entonces, él está allí, dice entonces que comienza a dar un panorama de lo que está aconteciendo, y lo primero que él detecta es que se vuelve a normalizar, ¿sí?, lo que les llevó a el castigo del Señor, la deportación que sufrieron hasta hace 70 años, ¿no? Entonces vemos que ellos volvieron a unirse con personas que no eran del pueblo de Dios. Entonces comenzaron a unir lo que ya Dios había separado en su palabra. Y eso lo vemos en el verso 3 y lo vemos también entonces en el verso 23. Dice el verso 3: cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Entonces había una desobediencia nuevamente. Estaban mezclados en el sentido de que estaban yendo a adorar a los dioses paganos con las cuales se estaban uniendo, ¿no? A tal punto que hasta sus propios hijos ya ni siquiera hablaban el idioma hebreo, ¿sí? Dice el verso 23 de la siguiente manera: vi asimismo en aquellos días a judíos que se habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y eso les llevó entonces también a adquirir las costumbres y adorar los ídolos de esos pueblos paganos, ¿no? Y adoraban a ídolos tales como a Moloch y otros que básicamente eran representaciones diabólicas, ¿no? Y les recuerda que aún la persona más sabia sufrió grandemente por esta decisión. Le dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún
a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y esto era lo que estaba nuevamente aconteciendo. ¿Qué otra cosa había entonces detectado aquí en su regreso Nehemías? Que le comenzaron a dar un uso común a lo que fue consagrado al Señor. Verso 4 y 9. Vemos una situación donde hay un personaje, Tobías, que era enemigo abierto de la obra de Dios, que era enemigo declarado de Nehemías, y a este personaje entonces el sacerdote Eliasid le había dado un lugar en una recámara que estaba o era de uso exclusivo para la obra de Dios. Dice el verso 4, y antes de esto el sacerdote Eliasid, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Es básicamente quizás lo había casado con una de las hijas de él, y le había hecho una gran cama, cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes, ¿no? Entonces vemos allí que se le estaba dando un uso incorrecto, dando por común algo que había sido consagrado en una parte importante del templo de Dios, una recámara donde se guardaban las cosas consagradas. Al Señor se le había dado que donde Él ni siquiera debía pisar ese lugar del templo, ¿no? Pero también vemos que ellos abandonaron la obra de Dios, ¿no? El verso 10 dice, encontré asimismo que las porciones de los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Es decir, habían dejado de traer la provisión a la casa del Señor, habían metido allí a una persona que no le correspondía estar, ¿no? A un enemigo abierto dentro de la casa de Dios, ¿no? Miren qué situación tan lamentable, el mismo enemigo durmiendo, viviendo en la casa de Dios. Y entonces lo que debía entonces traerse como la provisión para los levitas y posiblemente también los sacerdotes para el sustento, para la casa de Dios, entonces no estaba siendo llevada, y la casa nuevamente estaba abandonada. Lo mismo que sucedió al principio, lo mismo que sucedió en el tiempo de Ageo, lo mismo que había sucedido también en la venida de Esdras. Es nuestra tendencia, es nuestra naturaleza, y tenemos que batallar contra eso, ¿no? Y allí entonces él ve que la casa está abandonada, no se trae el sustento, no se trae la provisión, los recursos, y que estaban haciendo entonces los que les correspondía hacer la obra en la casa de Dios, ir a buscar trabajo y sostener a sus familias sembrando, cultivando, haciendo cualquier otro tipo de trabajo. Y esto le dolió profundamente a Nehemías, que también detectó él, ¿no? Que ahora también habían vuelto a menospreciar el día del Señor, ¿no? Dice el verso 15, en aquellos días vi, otra cosa que él ve, ¿no? Así como las anteriores, en Judá, a algunos que pisaban en lagares en día de reposo, ¿no? Y también que traían a Jerusalén en día de reposo, ¿no? El verso 16, que vendían en día de reposo. El verso 17, profanando así el día de reposo. El verso 18, no hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís
ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga, ¿no? Entonces nuevamente vuelven a cometer ese mismo pecado, ¿no? Y vemos por lo menos es lo que nos refleja este pasaje, ¿no? Ellos volvieron a unir lo que Dios separó, dieron un uso común a algo que había sido consagrado al Señor, abandonaron la obra de Dios y también entonces menospreciaron el día de reposo. Es lo mismo que puede sucedernos en el día de hoy. Son nuestras inclinaciones, somos propensos también a cometer estas mismas faltas, ¿no? Nosotros podemos también de la misma manera unir lo que Dios ha separado, nosotros podemos también darle un uso común a lo que Dios ha consagrado, nosotros también podemos abandonar la obra de Dios y no proveer para la obra de Dios, y también entonces tomar el día de reposo como algo común, ¿no? Sabemos que todos los días después de la resurrección del Señor en su creación, todos los días son del Señor, y la iglesia comenzó a reunirse el primer día de la semana. Ya no celebramos el día sábado como un evento, ¿no? En cuanto a una ceremonia. Ceremonialmente no estamos obligados a celebrar el sábado como tal, pero sí estamos llamados éticamente, moralmente, espiritualmente a dedicar el día en que la iglesia se reúne para alabar, glorificar al Señor, porque todavía forma parte del decálogo de los 10 mandamientos, y eso entonces debemos de tenerlo muy, muy en cuenta. También, mis amados, entonces hay algo importante que tenemos que aprender de Nehemías, ¿no? Que Nehemías avanza, pero Nehemías ora, ¿no? Él va detectando cada situación, pero él de la misma manera, él continúa orando. Y hay 4 ocasiones que nos refleja este pasaje donde Nehemías busca a dirección del Señor. En el verso 14 él dice: acuérdate de mí, oh Dios, del trabajo que he hecho, del esfuerzo que he hecho para honrarte. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio, ¿no? Esa es la primera ocasión. También lo vemos en el verso 22. Él dice: también por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Y también en el verso 29, nuevamente, él depende de la oración. Acuérdate de ellos. Ahora intercede también, ¿no? Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas, ¿no? No solamente es una oración de intercesión para que el Señor traiga orden, ¿no? Sino que también para que el Señor traiga disciplina. Y al final entonces termina diciendo el verso 31: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y él entonces nos continúa dando esa lección. Detectamos problemas, detectamos que quizás nuestra vida nuevamente ha vuelto a cometer las mismas faltas, pero necesitamos depender de la oración, del auxilio, del socorro, de la sabiduría de nuestro Señor, y para eso tenemos que acudir en oración. Ahora, él siente el dolor, él detecta el problema, él tiene esa convicción y por eso ora, pero él también actúa. Y esto es algo muy, muy importante. Él dice en el verso 8: me dolió en gran manera, ¿no? Pero no se queda allí simplemente sufriendo, no se queda allí simplemente paralizado. Él avanza para tomar medidas correctivas, ¿no? Y esta vez las hace de una manera bien fuertes, ¿no? Él lo hace de una manera bien
directa, ¿no? A tal punto que él menciona términos como los siguientes, ¿no? En el verso 9, él dice, y dije que limpiasen las cámaras, o sea, es decir, saquen a ese hombre, saquen a ese Tobías y limpien esa cámara, y dice, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, de las ofrendas y del incienso. También en el verso 11 él dice, y reuní y los puse en sus puestos. Allí aquellos que habían abandonado la obra de Dios, aquellos que se habían ido a trabajar porque no había sustento y no había provisión para ello, entonces los pone nuevamente a hacer la obra. El verso 15 entonces dice también de la siguiente manera, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y dice, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Y entonces organiza, pone guardas en las puertas, le sale y les dice a los que están allá afuera esperando que abran las puertas para vender, ustedes qué hacen aquí, váyanse de aquí. Y entonces él toma medidas correctivas, ¿no? También cuando detecta entonces que se están mezclando, él dice en el verso 25, y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos, ¿no? Cuando Esdras recibió esta misma noticia, tiempo atrás, él mismo se rasgó, él mismo se arrancó entonces los cabellos. Ahora Nehemías va y le arranca los cabellos a ellos, ¿no? Y riñe con ellos. Él toma medidas porque ya el pueblo le había entrado por un oído, le había salido por otro, habían sido enseñados, habían firmado un compromiso, un pacto con el Señor, se habían comprometido a no volver a hacer eso, y nuevamente entonces lo hacen, y allí entonces Nehemías siente celo por la obra de Dios, ese celo como lo vemos reflejado también en el Señor Jesucristo cuando limpia el templo, dice, el celo por tu casa me consume. Y Nehemías es quizá un tipo de el cumplimiento en el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que siente el mismo dolor, que siente la misma indignación, que actúa también limpiando y sacando a los mercaderes del templo, y nosotros también. Entonces tiene que dolernos que nosotros estemos mezclando lo santo con lo profano, que estemos considerando lo que ha sido consagrado al Señor como algo común, que estemos abandonando la obra de Dios en cuanto a nuestro servicio y nuestra provisión para que la obra de Dios avance, y también entonces menospreciando el día del Señor, que debemos de prepararlo con entusiasmo, con alegría, con gozo, con disposición, y venir entonces a la casa del Señor. Pero ¿qué otras medidas también? El verso 28 dice, y uno de los hijos de Jodaía, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, otro enemigo del pueblo de Dios y de la obra de Dios, y ahora entonces tenían un nieto allí porque se habían unido el hijo del sumo del sacerdote con una hija de Sanbalat, ¿no? Por lo tanto, dice, lo ahuyenté de ahí. Tremendo, ¿no es cierto? Y termina el verso 30 diciendo, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Y ahí entonces termina diciendo, Señor, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Señor,
continúa haciendo la obra. Señor, no abandones a tu pueblo. Señor, que el trabajo, el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora, que no sea en vano, Señor. Haz tu obra, Padre. Aviva tu obra en medio de estos tiempos. Y de la misma manera debe ser también nuestra actitud. Porque el trabajo tiene que continuar. Y para que el trabajo continúe como Dios ha ordenado y como Dios desea, entonces necesitamos ser vigilantes. Necesitamos entonces ser constantes. Necesitamos tener la misma actitud, porque nuestra tendencia es nuevamente al abandono o al descuido, sino constantemente entonces depender del Señor y decirle: Señor, aviva mi corazón. Y Señor, si ves que mis pasos se están desviando, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de tu obra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este libro maravilloso, tu palabra, y por la enseñanza, Señor, de tu siervo Nehemías. Que se quede grabado profundamente en nuestros corazones y que podamos, Señor, también responder, Padre amado, con dolor, también responder, Señor, con devoción, pero también tomar acción en las medidas correctivas y disciplinarias para volver nuevamente a ese primer amor, a ese primer entusiasmo y a esas primeras obras. Señor, bendice a tu pueblo, Padre amado, y que tu palabra se grabe profundamente en nuestras vidas y que nos des la fortaleza para vivirla. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente, con mucha alegría, damos por concluido este libro, Una mirada a Nehemías, pero no damos por concluido el estudio y la devoción de la palabra de Dios. Ahora avanzamos, entonces tenemos por delante una mirada al libro de Esther. Que el Señor continúe enseñándonos y dándonos grandes lecciones en cada una de nuestras áreas y en la vida de la iglesia. Así que, como cada miércoles, una mirada a la palabra de Dios, y de la misma manera, discipulados jóvenes, adultos, los viernes y a las 7:30 de la noche, y el domingo celebración, el día del Señor, con entusiasmo, con mucha alegría y gozo. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Dios les bendiga, Dios les guarde.